los docentes de medios tecnológicos que no les son afines. En primer lugar, yo me preguntaría, ¿para qué? O sea, ¿por qué querríamos hacerlo? Si es porque vemos que los medios tecnológicos que están usando los docentes no sirven, no son efectivos en términos del aprendizaje del estudiante, no permiten, me acuerdo la vez pasada decían algunos que creían que lo más conveniente era usar una plataforma virtual, porque la plataforma virtual permite un cierto registro y un seguimiento de los procesos, cosa que en un WhatsApp es prácticamente imposible. Entonces yo primero identificaría eso, el por qué querríamos que un docente explore una nueva herramienta que hoy no está utilizando. Y en segundo lugar, si vemos muy necesario que explore una nueva herramienta, me parece que lo que hay que generar es una necesidad. Y esa necesidad se puede generar de distintas formas. Se puede generar mostrándole al propio docente alguna dificultad que tenga en su propia práctica por no estar usando esa tecnología. Se puede mostrar un ejemplo de lo que sería usar esa nueva tecnología y de las virtudes que tendría esa nueva tecnología para su práctica o para el estudiante. Y en otros casos, a mí me parece también interesante generar dispositivos, darlos a los estudiantes. O sea, por ejemplo, hacer algún cuestionario al final de cada cuatrimestre, que los estudiantes puedan hablar, puedan opinar sobre las estrategias de enseñanza, sobre los programas, etcétera, y que a partir de la voz del propio estudiante se interpelen las prácticas de formación de los docentes. Entonces, me parece que hay distintas vías, pero de alguna forma, siempre para aprender algo nuevo hay que generar algún cierto desequilibrio. Digo, algo donde veamos que con los esquemas que tenemos, con las herramientas tecnológicas que tenemos, no estamos pudiendo resolver de todo la situación o hay otras formas mejores de hacerlo y no lo estamos haciendo. Y después me parece que es acompañar mucho, y el acompañar mucho no es solo desde la gestión, puede ser hablar con otro docente que utiliza esto y que le va muy bien haciéndolo, o incluso, ¿por qué no le preguntás a uno de tus estudiantes cómo hacerlo? Que seguramente lo conocen. Entonces digo, tampoco nosotros tenemos que dar las respuestas a todo y, y mostrar todo, sino nuestro rol es más de facilitar esos procesos, ¿no? Y de promoverlos. Acá preguntan, ¿cómo pensar prácticas innovadoras de los alumnos de los profesorados, perdón, en contexto de pandemia, cuando las realidades de las escuelas asociadas son tan diversas? Es muy complejo esto, me gustaría, digo, en otro momento creo que vale la pena en formación docente discutir cada vez más cómo seleccionamos y cómo trabajamos con las escuelas asociadas. A mí me parece que todavía hay una deuda ahí importante. En general, países que tienen buenas prácticas de formación docente seleccionan con mucho criterio las escuelas que van a ser asociadas. Personalmente yo creo que hay que encontrar escuelas que demuestren altos niveles de inclusión y de calidad juntos, o sea, que sean escuelas inclusivas, pero también escuelas que tengan buenas prácticas y buenos aprendizajes, y cómo establecer la asociación con esas escuelas. Digo, creo que nos falta mucho todavía en formación docente de este trabajo con escuelas asociadas, y que ahora en la pandemia se ve aún más. Se ven vínculos. En Infod nosotros habíamos hecho un estudio del campo de las prácticas, y se veía que muchos vínculos entre institutos y escuelas asociadas en verdad eran vínculos muy endebles, vínculos más autogestionados por los propios formadores, o sea, o existía algún que otro acuerdo o convenio, pero que no era, digamos, de la propia gestión de las dos instituciones, sino era algo colaborativo y una cierta mirada de la práctica, de la escuela como el espacio de práctica de nuestros practicantes, pero no como una asociación real, donde ambas instituciones se nutran, donde formadores, docentes de la escuela puedan ir a formar o a dar charlas y narrar situaciones de la práctica a los estudiantes que están en el profesorado, donde el profesorado pueda investigar en la escuela, asesorar, producir conocimiento. Me parece que todavía ahí hay mucho para explorar, y en este caso, en el caso de la pandemia, se está viendo más y es mucho más difícil pensar en escuelas que quizás no tienen una cierta cultura digital o los recursos, cómo insertar un practicante ahí. Digo, escuelas cuyos docentes están dando clases por WhatsApp o con diversas tecnologías. Digo, bueno, es mucho más difícil gestionar la inserción de un practicante ahí
que en una plataforma virtual, digamos, y en una escuela que tiene más uso de una plataforma. ¿Qué aspectos de la formación docente será prioridad atender después de la pandemia? El otro día justo estaba participando en una reunión federal y yo decía, para mí hay algo que yo siempre sostengo, para mí en formación docente hace falta pensar algunos cambios estructurales y particularmente en relación a la pandemia, yo creo que la revisión de los diseños curriculares y la modificación de los regímenes académicos para poder justamente integrar más virtualidad, hacer un currículum más integrado, menos fragmentado en espacios curriculares, que facilite las trayectorias, pero también los procesos de aprendizaje, creo que era una deuda que teníamos antes y que ahora con la pandemia se agudiza aún más y vemos más la necesidad de eso, y obviamente de formar para la virtualidad. Formar a nuestros formadores para enseñar en la virtualidad y también formar a los futuros docentes para la virtualidad, ¿no? Perdón que voy rápido, pero bueno, quiero avanzar. Bueno, esto es lo que yo les comentaba antes y es lo que nos pasa siempre en la gestión de esta idea de cómo pensar en el largo plazo sin caer reiteradas veces en la inmediatez de los emergentes. Y es lo que nos pasa siempre. Yo les digo ahí, pero esto es muy personal, creo que a veces uno tiene que ser muy vehemente con estas cosas. Y aún cuando todo el mundo ve cómo me está planteando esto, cómo está pensando en el mañana, si en verdad estamos en medio de una pandemia, creo que uno tiene que sostener esos espacios, creo que es parte de la gestión del conducir, ser un poquito vehemente con ciertos temas y tratar de pensar en decisiones estratégicas constantemente, más allá de que la cotidianidad nos esté superando, veamos mucha incertidumbre. Creo que hay que sostener al menos pequeños espacios y con cierta, les diría, sistematicidad. En general también nos pasa mucho eso en la gestión, que quizás armamos una reunión muy interesante para trabajar con nuestro equipo y después no logramos sostener ese trabajo, porque nos llegaron otras demandas y nos pidieron un informe y pasó algo con algún estudiante, digo, entonces planteamos cosas muchas veces a nuestro equipo que después no logramos sostenerlas. Entonces me parece que a veces hay que plantear pocas cosas, pero sí sostenerlas y tener una instancia de trabajo sistemática, con fechas, con agendas, con minutas. Digo, son cosas que cuestan a veces instalar, pero que me parece que hacen a la cultura institucional, a una gestión que está pensando de manera estratégica, a una gestión que sostiene ciertos resultados y los sostiene a muerte a pesar del contexto que esté atravesando. Creo que son buenas prácticas esas, digamos, para esta pregunta. Esto quisiera que veamos un poco hoy, que no, digamos, hablemos un poco de esto de las comunidades de aprendizaje entre formadores en relación al trabajo que vamos a hacer con la planificación, así que no me adelanto mucho, cualquier cosa me reiteran. Y hay una última pregunta que me pareció muy interesante, que es, así como en un momento la formación docente se centró fuertemente en la formación disciplinar, dejando un poco de lado las competencias profesionales, ¿no estaríamos en una etapa marcada por lo contrario, mucho hincapié en las competencias profesionales, pero descuidando un poco lo disciplinar? Y me resultó interesante porque digo, yo no veo diferencia entre digamos, una competencia profesional y un saber disciplinar. Pues como les decía antes, un profesional maneja saberes propios de la evidencia y de la investigación, del conocimiento científico, porque si no, no sería un profesional. Entonces, necesariamente el desarrollo de competencias profesionales requiere varios conocimientos disciplinares. El punto es que el resultado final no es la reproducción de esos conocimientos disciplinares, sino resolver problemas de una profesión que es bastante compleja usando esos conocimientos disciplinares. Entonces tiene más que ver con las finalidades de la formación que con dos extremos, ¿no? Como si un extremo fuera lo disciplinario, otro, porque si no, el problema que a veces también solemos caer es en un tecnicismo donde en verdad se piensa al docente solamente aplicando técnicas,
solamente aplicando ciertas estrategias sin ningún marco, sin conocer autores, sin conocer lo que la evidencia dice de los procesos de enseñanza, y no estoy entendiendo al profesional en ese sentido. Y en relación a esta pregunta, fíjense, gran parte de las preguntas que plantearon ustedes empiezan con el cómo. Cómo generar y hacer perdurar, qué aspecto de la formación docente sea prioridad, cómo proyectar un plan de trabajo, cómo pensar prácticas innovadoras, cómo promover el uso entre los docentes. Hay un muy fuerte foco puesto en el cómo. ¿Y por qué? Porque somos profesionales que estamos en una práctica compleja, tenemos que resolver problemas complejos y todo el tiempo nos estamos preguntando cómo hacerlo. Un alumno que está estudiando un profesorado y que está próximo a encarar esta profesión, también se pregunta cómo. Cómo enseñar, cómo aprenden los alumnos, cómo manejar una clase, cómo hacer con los estudiantes que no me están prestando atención, cómo evaluar de una forma que sea distinta a la que a mí me evaluaron en la escuela, cómo ser ese docente que me inspiró. Entonces creo que justamente esto da cuenta de la necesidad de plantear mucho más a lo largo de la formación la pregunta del cómo. No solo del qué, sino del cómo hacerlo, porque eso es lo que nos permite desempeñarnos mejor como profesionales. No sé si alguno tiene algún comentario, pregunta. Yo, Emanuel, soy Sí. Laura de Mercedes, de IF de Mercedes. Hola. Con respecto a esto que hablabas, de que claramente esto está necesitando un cambio disciplinar en el diseño, en todo lo que es la estructura, ¿no? De los regímenes, además pensaba también en la búsqueda de nuevos perfiles profesionales. Independientemente de un título, si no me refiero a comunidades, hoy Inés Agarrondo decía en la charla esto de comunidad de profesionales, perfiles que vengan a contribuir a esta comunidad para este nuevo modo inclusive hablaba de que la ciencia de la educación ahora es la ciencia del aprendizaje en algunos lugares, o sea, ya cambió hasta en la nomenclatura, digamos, y pensaba cómo complementar en estas conformaciones de equipos de profesionales, independientemente, potenciar, digamos, esos equipos, ¿no? En este cómo que es común a todos, digamos, en esta pregunta disparadora, ¿no? Sin duda. A ver, creo que el currículum debería ser más integrado e interdisciplinario, pero obviamente hay diferentes niveles de concreción de ese currículum. Digo, yo me refería al currículum prescripto, pero el currículum real, digo, el de la práctica, la decisión que tomen los docentes, me parece que también debería ser mucho más articulada y mucho más trabajada y con un trabajo mucho más interdisciplinario y menos aislado. Hoy muchos estudiantes señalan la reiteración de contenidos, señalan la reiteración de bibliografía, y eso habla de programas que no están articulados, programas que reiteran, digamos, muchos autores o muchos conceptos, cuando en verdad uno buscaría de última trabajar distintas perspectivas sobre un mismo tema, o poder trabajar distinta bibliografía, o en última instancia, si trabajamos un mismo autor, porque nos parece interesante a los dos, plantear alguna estrategia de trabajo conjunta. Digo, por ejemplo, alguna evaluación integrada entre espacios curriculares distintos, o sea, poder establecer diálogos y que no sea, o sea, para mí muchas veces dejamos a los estudiantes que hagan las conexiones y que entiendan la carrera una vez que la transitaron. Y en vez de que nosotros hacer esfuerzos deliberados y sistemáticos para mostrar las conexiones, para ir y volver entre las materias, de hecho, van a haber algunos ejemplos en las planificaciones que analicemos en relación a eso, pero creo que es eso, que hay un currículum muy fragmentado, no solo el currículum prescripto, sino el currículum real, el que se enseña, digo. Y ahí, cuanto más diversa puede ser la formación, quizás necesitamos pensar efectivamente lo que ustedes dicen de integrar profesionales distintos. Digo, no solo los profesionales que hoy forman parte digamos, de los profesorados, sino realmente generar equipos interdisciplinarios de trabajo, ¿no? Donde se nutran. Digo, toda esta cuestión
que hablábamos la vez pasada, del diseño visual, por ejemplo, las herramientas de comunicación, tener estrategias de comunicación y de comunicación visual, hoy, en el mundo de hoy, es una competencia clave. Y lo cierto es que los pedagogos y los matemáticos y los historiadores no nos hemos formado en eso. Entonces ahí quizás haya que incorporar a gente que viene más del mundo de la comunicación o de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en una formación cada vez más compleja, porque la profesión cada vez es más compleja también. Así que, bueno, a ver, estas eran algunas de las preguntas. Después, obviamente, había muchos comentarios más. Yo solo quisiera compartir también, bueno, una breve síntesis, solo para volver a entrar en tema de lo que hablamos la vez pasada. Creo que habría 3 puntos para señalar. La relación entre las estrategias de formación y los procesos de aprendizaje, cómo las estrategias de enseñanza promueven ciertos aprendizajes, y entonces en función de los procesos de aprendizaje que yo quiera generar, es que tengo que buscar ciertas estrategias y no otras. La diversidad de objetivos y procesos de aprendizaje. Yo puedo proponerme reproducir una teoría, que el estudiante la reproduzca con sus propias palabras, que la aplique, que la comprenda, y esos son distintos objetivos de aprendizaje. Y obviamente procesos, ¿no? Y después la distinción entre el aprendizaje de contenidos disciplinares, estrictamente, o el desarrollo de capacidades profesionales que involucran el aprendizaje de contenidos disciplinares, pero que van más allá y tienen que ver con la resolución de problemas de la profesión, digamos. Entonces, ahí hablamos de 3 variables a considerar en los procesos de aprendizaje, y esto me parece interesante para pensarnos nosotros al momento de trabajar con un equipo docente. ¿Qué concepción y objetivos de aprendizaje está teniendo ese docente? ¿No? Esto es clave. ¿Cómo está entendiendo el aprendizaje? Esto se ve mucho en las planificaciones, se ve mucho en las evaluaciones que toman los docentes. Cuando yo miro una evaluación y veo qué tipo de pregunta hace un docente, es muy probable que ahí me dé cuenta de ese enfoque, de cómo está entendiendo el aprendizaje, ¿no? Si es una evaluación muy centrada en la reproducción de los contenidos teóricos de una disciplina, si es una evaluación que propone un caso o un problema a resolver. Digo, me parece que son 2 enfoques muy distintos y dan cuenta de los objetivos que tiene ese docente. Obviamente los tiempos, con cuánto tiempo cuento, ¿no? Para enseñar, porque hablábamos de esto de extensión versus profundidad de los contenidos, y también los recursos son factores importantes más aún en este contexto. Y ahí planteamos un poco esta idea de, bueno, ¿qué herramientas tecnológicas tienen nuestros estudiantes? Entonces, ¿con qué recursos contamos para efectivamente ejercer la enseñanza? Si hacemos todas nuestras clases por Zoom, pero no tienen suficientes datos, estamos en un problema. Entonces, la cuestión de los recursos es bien importante. Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿la cantidad de estudiantes es una variable al considerar o no? Los saberes previos y las características de los estudiantes que tanto hemos estudiado en el profesorado, que eran importantes, ¿es una variable que determina la enseñanza o no? La cantidad de contenidos, ¿es una variable que determina nuestras prácticas de enseñanza o no? Y ahí solo comparto una reflexión personal. A mí me parece que en cierta forma, a ver, la cantidad de estudiantes debería determinar distintas formas de gestionar una clase. No sé si modifica los objetivos de aprendizaje que yo tengo, las estrategias que yo quiero promover, sino el modo en que lo voy a gestionar. No es lo mismo gestionar una clase con 10 alumnos que con 25, que con 50. Es muy probable que en una clase con 50 yo pierda mucho la personalización de la enseñanza, o sea, el vínculo directo con el alumno. Y es muy probable que por la propia profesión del docente y porque no puede estar todo el día trabajando, genere más actividades de trabajo colaborativo. Si esas actividades de trabajo colaborativo están bien diseñadas, con alumnos que asuman roles, con todos los alumnos participando en la elaboración de un producto, con intercambios e interacciones entre los estudiantes,
es muy probable que yo pueda sostener mis objetivos de aprendizaje. No voy a estar monitoreándolo individualmente, como sí lo haría en una clase muy chica, pero mi objetivo se sigue sosteniendo, y las estrategias también. En relación a los saberes previos y características de los estudiantes, yo retomo una frase de Brunner que dice, bueno, aún con estudiantes de muy poca edad se puede enseñar todo. El tema es encontrar, digamos, Perkins habla de la experiencia umbral, como esta idea de encontrar el punto justo para ese estudiante, ¿no? Pero cualquier contenido es enseñable a cualquier alumno, independientemente de su saber previo. Obviamente hay que encontrar ese anclaje, ese punto que hace conexión con su saber previo. Entonces yo diría, yo no resignaría el objetivo de aprendizaje o los temas a tratar, sí el modo en que lo hago. Y después la cantidad de contenidos, me parece que es un tema que vamos a ver ahora con el análisis de la planificación, que en verdad yo priorizaría qué objetivo de aprendizaje tengo y qué concepción de aprendizaje tengo. Si yo tengo una concepción de un aprendizaje profundo, donde tengo que dar distintas actividades para que los estudiantes se acerquen a un contenido y lo comprendan realmente, y lo apliquen, lo reflexionen sobre eso, y entonces es muy probable que tenga que seleccionar ciertos contenidos. Y ahí me voy a poner en la postura menos es más. Menos contenidos a mí me permite abordarlos con más profundidad. Si yo tengo una mirada del aprendizaje que quizás tiene más que ver con la reproducción de esos contenidos o con un aprendizaje más autónomo por parte del estudiante, con cierta idea, disociación entre enseñanza y aprendizaje, que si bien es cierta, para mí es peligrosa, es una disociación ontológica, o sea, son dos procesos distintos. Enseñar y aprender no son la misma cosa, pero el día en que separamos la enseñanza del aprendizaje estamos en un problema. Porque si no nos encontramos frente a los docentes que dicen, yo lo enseñé, yo lo di. Si no lo aprendió no es responsabilidad mía. Entonces digo, me parece que ahí hay un punto a repensar de nuestra propia función como docentes, si no nos preocupamos porque el otro aprenda, ¿no? Entonces, si nosotros, digo, si yo creo en una idea de esta enseñanza y de la enseñanza como, bueno, vengo yo y dicto los contenidos y hablo de los autores y hablo de los conceptos y cierro la puerta y me voy, bueno, es muy probable que pueda abordar mucho más contenidos con ese tipo de enseñanza. Lo que yo ahí me pregunto es si lo aprendieron realmente y si lo aprendieron con un grado de profundidad que les va a permitir a ellos mismos después usar flexiblemente ese saber. Y entonces creo que ahí, digo, para poner en juego varias variables que siempre como formadores nos preguntamos y que me parece que sobre estas variables tenemos que apuntar al momento de trabajar con los formadores de los institutos. ¿Cuántos alumnos tenés? Entonces, ¿cómo vas a organizar la clase? ¿Los vas a dividir en grupos? ¿No? ¿Cómo van a trabajar esos grupos internamente? ¿Cómo vas a administrar el tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva una actividad? A mí me pasó con muchos docentes de virtualidad, digamos, que trabajaban en plataformas virtuales, que proponían actividades o secuencias didácticas. Entonces yo hacía el ejercicio con ellos de empezar a imaginar los tiempos de cada una de las actividades que ellos proponían. Entonces yo me senté y decía, mira, esta actividad que vos estás proponiendo, ¿cuánto crees que puede llevar? 5, 10 minutos, digo, ¿te parece? Fíjate, entre que leen esto, entre que lo reflexionan, entre que construyen una idea, lo comparten con algún compañero o algo, yo creo que mínimo se te fueron 15, 20 minutos. Sí, tenés razón, puede ser. Bueno, y esta otra, 30 minutos. Y esta otra, cuando empezábamos a ver, era eterna esa secuencia, era imposible de abordar en el tiempo en teórico, digamos, que ellos tenían. Entonces hay una cuestión de ir midiendo los tiempos y la administración de los tiempos que en la virtualidad se nos pierde aún más, porque como no es un encuentro sincrónico a veces, uno plantea grandes secuencias didácticas y el pobre alumno está lidiando con 10 materias que tienen un nivel de exigencia y de sobrecarga enorme. Entonces creo que sobre estas variables es que hay que intervenir al momento de trabajar con los formadores y poder pensar en las planificaciones, las evaluaciones de los aprendizajes con estas variables, ¿no? Entonces, solo para adentrarnos en este tema, la propuesta, como les decía al principio, es que analicemos en grupo distintas planificaciones. Son fragmentos, solo seleccioné honestamente los objetivos o las expectativas de logro y
los contenidos, las unidades. Son planificaciones que encontré en la web y las quise dejar así a propósito porque me parecía lo más real tomar planificaciones existentes de formadores, digamos. Y la idea, les cuento cómo me imaginé pensar este análisis. Primero, que cada uno del grupo pueda leer ese fragmento de la planificación de manera individual y tomarse un tiempo para eso. Y luego pensar en qué sucedería si esa planificación es de un formador de la institución de ustedes. O sea, ustedes reciben esa planificación, se las mandan, y ustedes tienen que de alguna forma trabajar ustedes o con coordinadores, digo, con los equipos que tengan, en retroalimentar esa planificación, en poder darle algún feedback a ese docente, ¿no? Y ahí, digamos, a mí siempre me resulta un instrumento bastante práctico la escalera de retroalimentación que se trabaja mucho en el Proyecto Cero, que apunta a estos 4 pasos que ustedes ven acá. Hay una primera instancia donde yo clarifico, es decir, qué cosas yo no entendí, qué cosas necesito preguntar al docente, pero preguntar genuinamente, no la pregunta, ¿por qué no hiciste esto? Porque esa pregunta en verdad es ya una sugerencia, no es una pregunta genuina. Son preguntas genuinas las que nos preguntamos, decir, mira, esto no lo entendí. O ¿por qué este orden? ¿Por qué esta bibliografía? Este objetivo no me queda del todo claro. O sea, preguntas que buscan aclarar, solamente aclarar y despejarnos las dudas que tengamos. En segundo lugar, valorar. Valorar positivamente. O sea, qué cosas positivas encontramos de la planificación de ese docente. Esto no solo porque de todo se puede sacar algo bueno, sino también porque predispone mejor al docente. Es mejor que yo arranque valorando a que arranque con una crítica. Y a veces tendemos a ir derecho a la crítica. En tercer lugar, sí expresar inquietudes. Ahí yo ya me estoy adelantando un poco pensando en qué sugerencias le quiero dar. Pero antes de sugerirle al docente algo, quizás le voy a preguntar por qué tomó cierta decisión. Por ejemplo, un docente que implementó cierta estrategia que quizás para mí no fue del todo correcta, antes de sugerirle por qué no implementaste esta otra estrategia o que sería conveniente hacerlo, poder preguntarle, che, ¿por qué implementaste esta estrategia? Porque quizás el docente tiene una muy buena fundamentación que está vinculado a, por ejemplo, la clase anterior, que yo no observé, y quizás en función de la clase anterior me responde algo que digo, tiene totalmente sentido lo que me está diciendo, entonces voy a eludir la sugerencia que yo tenía porque no corresponde. Entonces la idea de expresar inquietudes es empezar a entender el pensamiento del docente, por qué tomó ciertas decisiones, para luego, en el último paso, sugerir. Y sugerir no es criticar, es sugerir. Fíjense que acá no hay críticas. Acá es, mirá, a mí me parece que quizás para la próxima clase podrías plantear esta otra estrategia. Me parece que quizás incluir este objetivo de aprendizaje puede ser interesante. Quizás este otro objetivo de aprendizaje no es tan central como el resto, entonces se podría, a los fines de priorizar, enfocarte más en esto otro. O sea, son sugerencias concretas para la práctica de ese docente. Entonces, yo les diría, individualmente, tomémonos un tiempo para leer esas planificaciones, anótense qué cosas clarificaría. Una cosa, digo, no hace falta mucho. Yo diría una cuestión que plantearían al momento de clarificar, una valoración, una inquietud y una sugerencia. Háganlo individualmente, tómense unos 10, 15 minutos para hacerlo individualmente y luego sí poder compartir con el resto del equipo qué cosas anotaron y nos interesaría, de ser posible, Diego les va a compartir un drive que un integrante por equipo pueda ir tomando nota de lo que dicen sus colegas en relación a estos 4 pasos. Entonces, que en esos drive tengamos clarificar, valorar, expresar inquietudes, sugerir, y que esa persona que anota del equipo, que está exenta de pensar, en este caso, pueda ir registrando lo que dicen sus colegas y volcándolo en ese drive. Diego, ¿querés comentarles cómo, hacerlo del drive?
Sí, Emanuel. Les voy a compartir en el chat 3 links. Uno para la propuesta 1 de la planificación 1, otro para la 2 y otro para la 3. Como en su grupo todos van a trabajar sobre lo mismo, porque así van a estar armados los grupos que ya están listos, tienen que trabajar y escribir en ese drive, que es un drive de texto nada más. O sea, que alguien escriba ahí y listo. Elijan el que les corresponde, ¿no? El 1, el 2 o el 3. Así que nada más que eso. Les comparto en el chat los links. Y cuando vos digas, Emanuel, habilito las sesiones de grupos. ¿Hay alguna duda en relación a la propuesta? ¿Es claro? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Bueno. estamos bien. Ok. Bueno, perfecto, Diego. Entonces compartimos y armamos los grupos y vamos recorriendo. Voy a compartir acá primero. A ver. Así tienen en el chat a mano. Están todos los links, lo que estoy compartiendo acá en el chat. El de las 3 planificaciones y los 3 documentos donde pueden escribir. Ahí está. Listo. Está ahí en el chat, está para todos. Análisis de la planificación 1, sujetos de secundario y superior, es el 1. Análisis de la planificación 2, práctica 1 es el 2. Y análisis de la planificación 3, que sería didáctica general, es el otro. Habilito los grupos entonces. Tienen que darle a aceptar y se van a ir dividiendo en los grupos. Emanuel. Sí. Vos entrás a un grupo y de ahí te podés ir cambiando. Ah, yo puedo ir cambiándome, porque la vez pasada sí. no era... Ah. Podés cambiar, no pongas volver a la sala principal, sino ir a otro grupo. Directamente. Y te deja, sí. Y a los que me faltan, que me quedan acá, hola, ¿cómo están? Que se conectaron más tarde, ahí díganme cuál eligieron y yo los pongo en el grupo que corresponda. Vas a encontrar que tienen un poquito más de 5, porque se me hacía un lío, Emanuel. Imagino, sí, quédate tranquilo. El de práctica tiene más, hay 2 grupos, el 1 y el 2 son de práctica, y sí, los otros también. ¿A vos te apareció ya para entrar a un grupo? No. Sí, me apareció. Aceptale nomás, sí, cuando quieras. Bueno, a ver a quién tengo. Ernesto. ¿Me escuchás, Ernesto? Abran los micrófonos todos los que están acá. Verónica. Sí. Juana no es Juana, es Tirso. Hola, ¿cómo es? Abran los micrófonos así. Tirso, ¿me escuchás? Tenés que habilitar el micrófono. Bueno, Ernesto, ¿cuál elegiste? El 1, profe. El 1 es práctica. Te voy a poner en la sala. No, perdón. Sujeto del nivel secundario. Sujeto es el 1. A ver. Ernesto, sujeto es el 4, el grupo 4. Te mando al grupo 4, dale a aceptar. Listo. ¿Quién más? ¿Verónica? Ahí está, Analía. En el 2, el 2. Analía es práctica. No, Sí. Analía No, didáctica general. Lo que pasa es que tengo 2 Analías. ¿Qué Analía? ¿De Bellavista? Bueno, a ver, Analía Bassi, dale. ¿En cuál te paso? En el 3. El planificación 3 es el de didáctica. Didáctica general. Bueno, Analía. ¿Dónde estás? Verónica. Ya estás. ¿No te aparece un botón ahí para acceder? A ver. Sí, estás en la sala 3. Tenés que acceder nada más. Ahora sí, Analía Segovia. ¿A cuál querías ir? A la 2. A la 2 de práctica. Práctica. Muy bien. Listo. Ahí estás. Aceptar y listo. Sí, Tirso.
Soy Tirso, no Juana, por las dudas, claro. Espera que te arreglo el nombre, así antes que entres al grupo. Así te conocen. A ver, renombrar. Tirso Soto, ¿no? Sí. Ahí te arreglé. Bueno, Tirso. ¿A cuál te mando? Y yo elegí el 2, pero donde haya lugar, digamos, no hay problema. Bueno, entonces acá vas al 2. Aceptale ahí, listo. Analía, veo que no te pudiste... Ah, sí, ya se fue. Verónica, me faltaría... ¿Me escuchás, Verónica? Lucía, vos también podés ir, ¿eh? ¿Querés ir a alguno? Cualquiera, mandame a cualquiera. Dale. Donde haya poca gente me puedo ir. Mira, armé 4 grupos, todos tienen 8 personas. El bueno, level 1 tiene quiera. 7. Te mando al 1. Ahí aceptale. A ver, Verónica. Nélida, Marita, Jueves. Hola, profe, ¿Alguien me ¿cómo escucha? está? Marita, ¿cómo estás? No te veo. Vos no, porque estoy con problemas con la conexión. Ah, ¿elegiste No alguno? sé para dónde, para qué grupo me voy. Decime, ¿vos elegiste alguno de acuerdo a la lista? No, porque recién nos estamos conectando. Ah, fíjate en el chat que Sí. Ahí tenés para... Yo tengo vacío elegir. el chat, me sale vacío. Bueno, te mando de vuelta. Las planificaciones están arriba y de ahí tenés que elegir una. Bueno, pero yo te mando, pero igual te mando a uno directamente para así no perdés tiempo. Dale. Te incorporás con el grupo. Verónica, te mando al grupo 1 también, ¿te parece? No sé si me estás escuchando. Marita, ¿pudiste aceptar? Güey, qué silencio. Están meditando. Están leyendo, yo también. Un nivel de concentración. Bueno, me voy. Tienen el link, ¿no? Copiaron el link para su... Se los dejo acá. Por si les falta el link. Ya está, yo ya le puse los nombres. Listo, gracias. Estamos ubicados. Bueno, chau. Ah, hay otra, a ver, Verónica Pérez. Hola, ¿todo bien? ¿Necesitan algún link? ¿O están todos concentrados, no? El trabajo, no encuentro la planificación, Diego. Te dejo en el chat de vuelta, ahí está, Tirso, ahí tenés. Ahí, el análisis está primero, lo que dice planificaciones, ahí están todas. No la veo, che. En el chat. Es que se me corta por ahí. Ah, tenés que No hay buscar, buena. te debe haber, tenés un botoncito abajo que dice chat. No, pero se me cortó la... yo estaba en un grupo y ahora no lo puedo ver, ¿viste? Ah, fíjate en minimizar, maximizar, aparece, se te mueve por ahí. Olga, Analía, Cristina, ¿lo pueden ver? Bien, Gabriela, sí, veo caras de que se mueve. Me pasa lo mismo, salí, no puedo entrar en el grupo 2, estaba yo, en la planificación, y no puedo en la sala 2. Vos estás en la sala 2, Francisco, ¿eh?
¿Estás en la sala ¿De 2? la sala 2? Sí, Yo sí, también salí de la sala 2. Ustedes están en la sala 2, ¿eh? Esta es la sala 2. Sí, pero no puedo. Ah, perfecto. No puedo Pensamos que ver. era... Las planificaciones están en el chat donde Sí. ingresás y están las tres juntas. Tienes que Sí, elegir pero la de la 2 no nada abre. más. No abre. Ah, tenés algún problemita en la compu, capaz. Sí. Es como que recién me dijo que el internet no era inestable o algo así. Ah, qué raro, pero te escucho y te veo bien. No, debe ser algún otro problema ahí del Windows, algo de eso. Bueno, voy al grupo ¿O puedo 3. proyectar acá? ¿Me Sí, puedo proyectar acá? Sí. Ustedes pueden compartir pregunto, pantalla y Diego. pueden compartir por chat también entre ustedes, entre los que están acá. Te pregunto, Diego, acá donde dice análisis de planificación 2, Sí, no, ustedes hagan de acuerdo a la que les corresponde, ¿no? sí, aparece como un listado de personas. Alguien lo pegó ahí, parece. Sí, y no somos nosotros, por eso no son nuestros nombres. No sé qué es eso es otra cosa. A ver, planificaciones. Sí, estoy viendo. No, pero claro, porque estas son las planificaciones. Está bien. Esas son las planificaciones. Esas son las planificaciones nada más, para mirar. Es para los Ahí que no podían ver las planificaciones. Ese documento no lo podés editar, Olga. Ese es solo No, para mirar. eso yo lo estoy leyendo. Había Buenísimo. otro que decía análisis de planificación 2. Ahí entramos y ahí entran y ahí pueden editar. En ese pero hay una lista de nombres, pero hay una lista de personas. ¿En la 2? Sí, ¿En la 2? y no somos nosotros. Maitena aparece, Maitena la primera. Y nosotros no somos. Entonces antes de meter la pata. Bueno, denle enter, muchos enter, algo así, escriban más abajo. ¿Dejamos esos nombres? Sí, déjenlos. Bueno. Yo voy a ir a hablar con Maitena y le voy a decir que son 2 grupos los que están trabajando. Ustedes no le borren nada a ellos. No, porque no. Exacto. Para preguntar, para pedir que clarificar, es por qué no incluye los formales. Maite. Aunque, claro, exactamente, ahí está, pero hay que ver, ahí, ¿sabe por qué? Yo por lo menos no me animaría a preguntar porque no conozco el diseño, no sé si el diseño no está apuntado a eso. Les digo Porque algo si y no les dejo seguir, Darío, una cosita nomás. Sí. En este texto está el grupo 2 también. Si ven que aparece algo es de ellos. Escriban ustedes arriba y los otros abajo. No tienen uno aparte para el otro grupo, pero es el mismo tema. Nada más, eso les quería comentar. Bueno, gracias. Dale. Porque si aparece en el diseño y está establecido en el diseño, ¿cómo? Hola, ¿todo bien? ¿Necesitan algún link, algo o tienen todo a mano? Hola. Tenemos todo, creo. Sí, tenemos. Bueno. El link del Drive, ¿sí tienen? No sé quién era que dijo que iba a escribir. Sí, están en el chat. ¿Querés que los repita, Karen? No, ahí está bien, ahí ya lo encontré. Sí, está bien, gracias. Listo, ahí los repetí igual. Chao. Chao. Creo que hay que seleccionar un integrante para que escriba en el Drive. Si quieren lo hago, pero dejo a el que quiera lo puede hacer. Ustedes son, hola. Para mí está bien. Ustedes son el grupo 4.
O sea que tienen que trabajar en el Drive que dice análisis de planificación. Eso es lo que dice planificación 3 en ese. ¿Lo tienen a mano? Ahí se los dejé en el chat. Ah, no, perdón. No, en el 1. Perdón, el 1. El 1, de sujetos. El 1. Sí, ahí está. Yo ahí escribí una breve definición de los pasos por si sirve para orientar. Ah, qué bueno. ¿Querés que le copie y le pegue en otro grupo? Lucía, ¿podés escribir vos? ¿Podés pasar vos? Sí, yo escribo. Y puedo compartir pantalla. ¿Quieren que vaya? Comparto pantalla y voy tomando nota de lo que ustedes me van diciendo. ¿Quieren? Sí. Dale. Así que yo no pienso. Muy bien. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Súper. Sí. Bárbaro. Tiempo, y otras veces también por dificultades, digamos, de que estamos muy abocados a la cotidianidad de la gestión, digo, o que incluso muchas veces nos sentimos, a mí me pasó con muchos directores, sí, de institutos también, me han planteado situaciones donde no se sienten del todo cómodos asesorando a sus docentes, ¿no? Digo, en la situación de asesorar, de recomendar, o a veces, por ejemplo, les toca una planificación, por ejemplo, de matemática, y bueno, ¿qué le puedo decir yo a un docente de matemática de esa planificación, ¿no? Y creo que cuando ustedes preguntaban al principio, bueno, ¿cómo generar comunidades de aprendizaje? Para mí necesariamente, ahí soy un poco conservador, creo que hay que retomar los instrumentos que son esenciales de la enseñanza, la planificación, la evaluación, la observación de clases, y me parece que hay que hacer foco en esos dispositivos, digamos, y promover instancias de reflexión, de análisis, no tanto pensando en la mirada más supervisiva o de control o correctiva, sino de realmente generar espacios para pensar y discutir sobre la enseñanza en los institutos. A eso me refiero. Entonces, esta idea de pensar también una instancia de retroalimentación, una planificación, si bien en este caso le hicimos más directiva, o sea, de un lado hacia el otro, yo clarifico, yo valoro, yo sugiero, me parece que justamente lo ideal es que sea un diálogo compartido. De hecho, a mí me pasa con practicantes que yo lo que les digo es, dejo que primero, digamos, trabajábamos el año pasado en parejas pedagógicas. Entonces, uno iba a observar al otro. Salíamos de la clase y yo dejaba que primero el estudiante, el compañero, le dé su devolución, con este protocolo, ¿no? Entonces, el estudiante le daba su devolución, el otro le contestaba, pensaban juntos. Mi intervención como docente era al final para agregar lo que era necesario agregar. Y en muchos casos yo me encontraba con que el propio compañero le estaba diciendo cosas que yo tenía registradas, y bueno, qué mejor que eso, que un par se las diga, ¿no? Entonces estoy planteando más una instancia de diálogo conjunto y de pensar juntos también, porque nosotros no tenemos la receta a todo, y no sabemos necesariamente qué estrategia va a ser mejor la próxima clase o cómo incorporar cierto contenido en una planificación. Entonces le podemos preguntar al docente cómo se te ocurre esto. Por eso siempre lo planteo en términos de diálogo. Y estuve viendo las cuestiones que ustedes señalaron y yo comparto todas. Me parece que esta idea de un protocolo sirve también para regularnos a nosotros mismos. Porque muchas veces, a veces los protocolos son rígidos, uno dice, ay, ¿por qué me tengo que atener a 4 pasos y con este esquema? Pero justamente es para adquirir una rutina que para nosotros es nueva, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, vieron que muchas veces uno cae, por ejemplo, en la crítica y nunca valora,
o uno hace preguntas que en verdad son preguntas que son más sugerencias o son correctivos que preguntas genuinas. Entonces, esto de alguna forma nos invita a seguir ciertos pasos que no son naturales. Y a mí me ha pasado en muchas residencias que cuando uno lo aplica muchas veces con los estudiantes, después sí se naturaliza. O sea, después sí hay un diálogo donde realmente uno ve valoraciones, uno ve sugerencias, y quizás no se siguen los 4 pasos al hilo, pero sí están presentes esos componentes y sí se hace en el marco de un diálogo que contemple todas estas cuestiones. Pero para llegar a eso, en algún momento me tengo que poner estricto con el protocolo y tratar de ir siguiéndolo, ¿no? Y después se hace una práctica institucionalizada, si se quiere. Entonces, digo, ustedes han señalado algunas cuestiones como por ejemplo la reiteración de ciertos contenidos, objetivos que son muy complejos, la posibilidad de articular con otras materias, donde se ve que quizás, digamos, trabajan muchas dimensiones o muchos conceptos que quizás se puede repartir mejor el trabajo, y si uno lo pensara en un contexto de pandemia, aún más, ¿no? De decir, mira, esto quizás lo pueden trabajar en psicología del aprendizaje. ¿Por qué no hablas con el profe de psicología para ver si él lo aborda? Así vos retomás de última lo que trabajaron con él, pero no tenés que enseñar esto también, porque si tenés que enseñar esto también, no te va a dar el tiempo para tantas dimensiones, ¿no? Entonces, esta posibilidad de pensar articulaciones con el resto del currículum me parece que es clave y que ustedes lo señalaron. También en un momento hablamos en un grupo de pensar para quiénes son los programas y quién es el destinatario de ese programa. Si el destinatario es el secretario académico o el coordinador de la carrera, o si el destinatario es el estudiante. Pero si el destinatario es el estudiante, hay que hablarle a ese estudiante, hay que contarle a ese estudiante cuáles son mis intenciones educativas, por qué organicé la enseñanza de esa forma, qué preguntas interesantes para él vamos a trabajar en la materia. Y muchas veces lo que nos pasa es que los programas son bastante rígidos, bastante disciplinares, bastante técnicos en el lenguaje que utilizan, y a veces poco clarificadores para un estudiante que recién ingresa al profesorado, y que todo ese lenguaje lo desconoce, porque es justamente lo que va a aprender en el marco de nuestra materia. Entonces, es importante pensar en un programa. De hecho, para mí, ahí vuelvo al diseño visual, cada vez tendríamos que tender más a diseños curriculares y programas que sean muy visuales, que muestren relaciones entre los contenidos, que muestren imágenes, que muestren cómo es la secuencia del programa y qué contenidos se interconectan entre sí, redes conceptuales, o sea, programas que realmente lleguen más a los estudiantes, que le permiten decir, mira, en este programa vamos a abordar estas 3 preguntas que van a ser claves para vos como docente, ¿no? Y que esas preguntas sean preguntas que un estudiante se pueda hacer, y que, che, qué bien que en este programa voy a trabajar estas preguntas. Entonces hay un aspecto comunicativo del programa que a veces no se tiene en cuenta y que para mí es muy importante al momento de la formación, ¿no? Y yo ahí me había notado algunas cositas, digamos, algunos ejemplos, que obviamente es poniéndome muy quisquilloso, pero creo que, planteo estos ejemplos porque me parece que pueden dar lugar a buenos diálogos o buenas reflexiones con el docente que presenta la planificación. Y aparte, a veces son representativos de algunos vicios que tenemos al momento de formular programas. Cuando yo digo, por ejemplo, que los estudiantes adquieran herramientas conceptuales que permitan analizar la enseñanza en el marco de las instituciones, las políticas educativas y los contextos socioculturales. Una primera pregunta que yo haría ahí es, ¿qué herramientas conceptuales concretas te interesaría que adquieran? Porque muchas veces como docentes solemos hacer esto, que adquieran categorías de análisis, que adquieran conceptos, etc. Pero uno como docente tiene que tener muy claro cuáles son esas categorías y cuáles son esos conceptos. ¿Por qué? Porque en función de eso va a seleccionar la bibliografía, en función de eso va a plantear las estrategias didácticas, y se supone que en función de eso debería evaluar.
Y en las evaluaciones, a mí me interesaría que esos conceptos o esas herramientas conceptuales estén presentes, porque voy a evaluar cuánto las adquirió. Entonces yo como docente tengo que tenerlo muy claro. Y me ha pasado muchas veces de que encuentro formulaciones de este tipo y cuando uno indaga un poco más, el docente no se ha puesto a pensar concretamente cuáles son esas categorías de análisis. Entonces, esa es una primera intervención que uno podría hacer. Que participen en las actividades programadas a partir del trabajo colaborativo y pensamiento crítico. Y quizás es una finalidad de mi materia promover el pensamiento crítico. No lo tengo que dar por hecho en el caso del estudiante. Y el pensamiento crítico es bastante complejo y bastante amplio. Pensamiento crítico en el marco de mi materia, ¿qué significa? ¿No? Y también uno tiene que pensar eso porque un pensamiento crítico puede ser que discuta con los autores, que relacione diversos autores, que sea capaz de aplicar ciertas teorías o ciertos conceptos a diversas situaciones. Puedo encontrar un montón de cosas en relación al pensamiento crítico. ¿Qué es lo que yo como docente estoy definiendo como pensamiento crítico? Bueno, acá también creo que en un grupo lo habían mencionado, propiciar la reflexión acerca de las implicancias sociales y educacionales de los cambios históricos en la infancia, adolescencia, adultez y senectud, contextualizando estas etapas en la realidad cultural de nuestra época. Si un estudiante logra hacer todo esto, yo creo que pasó una maestría y un doctorado. La verdad que me parece un objetivo muy ambicioso y nuevamente yo me pregunto, ¿cuáles son las implicancias sociales y educacionales que estamos pensando? Como docente, ¿las tenemos claras? O sea, ¿tenemos alguna idea de qué implicancia? ¿O hablamos en general de las implicancias? Y después, bueno, en el marco de la materia lo vamos viendo, ¿no? Fíjense este otro, producir un mapeo local de espacios y organizaciones en las que pueda realizarse el trabajo en terreno. Yo no sé si este es un objetivo de aprendizaje. Quizás esto es una actividad, simplemente, ¿no? Hacer un mapeo de las instituciones, pero no es un objetivo de aprendizaje en sí mismo. Entonces, creo que ahí también muchas veces se confunden lo que son objetivos de aprendizaje con estrategias o actividades que uno como docente va a proponer para generar esos objetivos. Y planteo esto no por la disquisición de si planteó bien un objetivo o no, sino porque este tipo de intervenciones también facilitan a que los docentes prioricen. Entonces te terminan quedando de la lista de 10 objetivos, te terminan quedando 4. Y el docente quizás ahí dice, ¿pero solamente 4? Sí, 4. Y no está mal que sean 4, porque son 4 profundos e importantes. Y si un estudiante realmente adquiere, digamos, desarrolla estos 4 objetivos en el marco de tu materia, te podés dar por hecho. Y entonces me parece que estas cuestiones también contribuyen a priorizar. Actuar comprometidamente en los espacios y organizaciones sociocomunitarios que visiten. ¿Qué significa actuar comprometidamente? ¿Lo voy a evaluar eso? ¿Voy a ir a ver cómo todos los estudiantes se insertan en espacios y organizaciones y actúan comprometidamente? Pero nuevamente, también estableciendo esta relación entre enseñanza y evaluación, ¿no? Y se supone que los objetivos de aprendizaje deberían ser objeto de evaluación. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a poder evaluar las cosas que nos prometemos y vamos a poder enseñar? Porque, nuevamente, si este es un objetivo de aprendizaje, tengo que enseñar a actuar comprometidamente, ¿no? Entonces, son preguntas para reflexionar sobre la formación. Y nuevamente, aplicar en este espacio curricular los conceptos y principios explicativos abordados en los distintos campos formativos. También, me parece que deja muy a voluntad del estudiante y muy a responsabilidad del estudiante cuál es la selección de esos conceptos y principios explicativos, y en verdad yo como docente debería tener muy claro qué cosas, siendo del campo de la práctica la materia, qué cosas de los otros campos yo quiero traer en mi propia materia, porque mi propia materia tiene la responsabilidad de ser articuladora. Entonces no es responsabilidad del estudiante articular, es responsabilidad mía, en primer lugar como docente del campo de la práctica. Entonces ahí es importante leer los programas que cursa simultáneamente el estudiante y entender qué relaciones
se pueden establecer entre la materia y esto, ¿no? Son algunas intervenciones que uno puede pensar a los fines de promover la reflexión sobre la enseñanza, digo, no por ser quisquilloso, por corregir la planificación. Ese es el interés. Después, en relación a los contenidos, ustedes lo señalaron también quienes analizaron el trabajo de didáctica, la planificación didáctica en relación a otro tema, pero este es otro ejemplo. Fíjense que acá dice de didáctica el profesor como profesional reflexivo, competencias para la enseñanza, la planificación como toma de decisión y ejercicio de autonomía, la construcción metodológica como espacio para decisiones ético-políticas, la selección de estrategias de enseñanza, etc. Y yo ahí me pregunto, muchas veces planteamos cosas de este tipo y digo, bueno, ¿cuánto un alumno que acaba de ingresar al profesorado en didáctica general, que no atravesó ninguna situación de enseñanza, es capaz de comprender todos estos conceptos que se plantean acá? Digo, porque lo peor que nos puede pasar, yo no digo que no sean conceptos centrales, pero creo que son conceptos que principalmente tienen que ver con un aprendizaje sobre la práctica. Uno aprende a reflexionar reflexionando, digo, uno aprende justamente este posicionamiento crítico, etcétera, a medida que se ve enfrentado a situaciones donde tiene que resolver problemas y se pone en juego su ética profesional. Digo, entonces, sin todo eso, es muy probable que yo lea a John, que lea a Perrenú, y que lea lo que ellos dijeron de lo que es un pensador crítico o un profesional reflexivo, perdón, pero es poco probable que yo comprenda algo de eso. Comprenda en el sentido de que lo lleve a mi práctica, que lo puedo usar flexiblemente, porque no tengo todavía las experiencias de aprendizaje que me permiten comprender eso en profundidad. Entonces quizás es el momento para sugerirle al docente, ¿por qué esto no lo trabajan en práctica 3? Que en práctica 3 ya quizás tengan otras experiencias y pueden plantear esta idea de reflexionar sobre la práctica, de adquirir un posicionamiento crítico, del ejercicio de la autonomía, con experiencias reales, digo, o simuladas, que realmente le permitan al estudiante entender de qué se está hablando. A mí me pasó, siempre digo, con el concepto de transposición didáctica. Yo cuando vi el concepto de transposición didáctica, sí, es tomar el saber sabio, el saber científico, y transformarlo en un saber pedagogizado, o en el saber enseñado, ¿no? No tenía ni idea de lo que estaba hablando Yevalar, repetía esa definición. Sabía que más o menos había una diferencia entre lo que dice la ciencia y que, bueno, el docente hace algo con eso y lo transforma. Nada más que eso. Uno aprende la transposición didáctica después de muchas clases, de mucho pensar cómo llevo una teoría de un autor a que estudiantes de 18 años, de 20 años, la comprendan. Entonces, creo que hay algunos conceptos que justamente hay que vincularlos más con las experiencias de práctica para poder desarrollarlos. Y después quiero este último ejemplo. Estaba en una de sujetos del nivel... no, de sujetos era... No, de práctica también, ¿no? Bueno, no, sí, creo que sí. Que hablaba mucho de lo no formal, y ustedes habían hecho esa aclaración de por qué hacía tanto énfasis en los ambientes no formales y no en la educación formal. Ahora, prestemos atención a la definición de esta unidad. ¿Todos pueden leerla? Ok. Tómense un minuto. Esto también a veces uno encuentra este tipo de cosas, y yo lo que me pregunto, con esto quizás retomando la pregunta inicial de cuánto de la disciplina, y no olvidar las disciplinas o los conocimientos disciplinares, yo lo que me pregunto es, en esta definición de la unidad, ¿cuáles son los contenidos que va a enseñar? ¿Qué saberes disciplinares va a enseñar?
¿qué teorías, conceptos va a enseñar? Y fíjense que si uno empieza a leer con detenimiento, prácticamente es una unidad que no tiene mucho concepto, no tiene mucha teoría, no tiene algún marco interpretativo, algún autor. O sea, cuando hablo de espacios no formales, salvo que trabaje efectivamente con teoría para definir las organizaciones populares, los movimientos sociales, los medios de comunicación, y creo que eso sería un profesorado entero, una carrera entera. Digo, si yo quisiera trabajar todo esto con densidad disciplinar, ¿no? Y complejidad. Si uno lo mira así, en verdad es una unidad que yo me preguntaría cuáles son los contenidos que se van a trabajar. Entonces también, ojo, porque muchas veces hacemos mucho énfasis en las disciplinas, contenidos, y no nos olvidemos de los contenidos, sino no caigamos en una formación tecnicista, esto, lo otro, pero a veces también definimos las unidades de esta forma, ¿no? Entonces, nada, algunas cuestiones para señalar en relación a la planificación que ustedes vieron. ¿Hasta acá alguna duda, comentario, algo que quieran compartir? A ver, creo que retomaste, Manuel, muchos de estos interrogantes que nos fuimos haciendo en el grupo inicial de trabajo, y que son tal vez los interrogantes que, bueno, nos hacemos o nos tenemos que hacer a la hora de establecer un programa adecuado para, como vos lo decías, a quién está dirigido, ¿no? Por eso nos encontramos con a veces enunciados, mega enunciados, que realmente, a ver, parece que nos lucimos nosotros como docentes que sabemos y que hemos transitado por cursos de especializaciones, posgrado, etcétera, etcétera, pero que al estudiante a veces como que le queda grande, como que no es la horma, o le falta buscar, digamos, esa silueta que sería mejor para ellos. Tal cual. Sí, precisar, ¿no? Tener muy en claro nosotros, digamos, qué es lo que queremos decir cuando lo decimos. Digo, porque eso debería ser, digo, tendría que haber una coherencia justamente entre lo que se espera en términos de aprendizaje, lo que se enseña y lo que se evalúa. Entonces, Claro. y ser muy precisos con esas cosas, mejores resultados va a tener en la enseñanza y en la evaluación. Hoy decíamos en nuestro grupo anterior, menos es más, ¿no? Muchas veces queremos hacer una secuenciación extensa a la hora, como decía, ¿no? De poder mostrar, digamos, la profundidad, la integralidad que tiene ese programa, pero termina siendo a veces confuso, fragmentado, y en vez de orientar al estudiante, desorienta. Sí, totalmente. ¿Puedo agregar algo? Sí. Yo lo voy a agregar muy desde mi formación, ¿no? Yo lo que no vi en esa planificación ni siquiera es un objetivo que articule la tecnología con las prácticas. Y creo que hoy por hoy es el mínimo, tiene que haber, aunque sea un objetivo con una pequeña actividad de articulación. No sé. Sí, ahí digo, creo que se empiezan a sumar también con esta idea un poco de capacidad profesional, pero también, a ver, en los 90 se usaban los objetivos procedimentales, actitudinales y conceptuales, digo, pero me parece que hay que pensar al aprendizaje también de un modo complejo y diverso, digo, porque nuevamente no estamos solamente enseñando teoría. Estamos enseñando múltiples cosas, estamos enseñando también procedimientos, estamos enseñando valores, estamos enseñando actitudes, porque todo eso es lo que pone en juego un profesional. Entonces me parece que de alguna forma esto que vos mencionabas de poder enseñar a usar la tecnología, podría ser tranquilamente un objetivo de aprendizaje, distinto a los que tienen los programas hoy, porque son más enfocados en la teoría, en los grandes conceptos de las disciplinas. Digo, pero es un
aprendizaje válido. Ahora bien, si es objetivo de aprendizaje, lo tengo que enseñar. Y yo, intencionalmente, como docente y deliberadamente, tengo que generar instancias para que ese alumno aprenda a usar ese software o esa tecnología. Porque también a veces se corre el riesgo con eso de que en verdad me lo propongo como objetivo, pero casi lo doy por inercia de que, como, que se desarrolla solo, de manera autónoma, ¿no? Entonces, si yo me propongo, por ejemplo, en mi materia, promover el trabajo colaborativo, tengo que generar instancias, no solo para que los estudiantes aprendan colaborativamente, sino para que reflexionen sobre esas situaciones y construyan aprendizajes de cómo se aprende colaborativamente. Entonces yo, además de darles una actividad y que la hagan en equipos, con roles, etc., voy a hacer un parate al momento de terminar esa actividad y voy a decir, bueno, a ver, pensemos lo que pasó acá. Pensemos qué pasó en los intercambios que ustedes tenían en el grupo. ¿Les sirvió lo de sus compañeros para aprender? Bueno, justamente de esto se trata la teoría del aprendizaje cooperativo. Entonces, uno intencionalmente genera instancias en la enseñanza para enseñar eso y para formar eso. Entonces, no se trata solo de conocerlo, sino también de enseñarlo deliberadamente. Claro, sí, sí. La idea sería como una articulación, no ponerse a enseñar en práctica nada de tecnología, ¿no? Sino ver alguna instancia que nos lleve a eso. Algo que me gustaría decir es que está faltando acá el marco referencial de capacidades. Me parece, ¿no es cierto?, en el programa que analizamos nosotros. Por ahí, sumado a lo que decía Débora y a lo que decía Emanuel, si pensamos en formar, ¿no es cierto?, a un profesional de la educación, también de que pueda tomar decisiones, que pueda desarrollarse con otros, también promover la formulación de preguntas, no nos tenemos que olvidar de este marco referencial de capacidades, ¿no es cierto? Creo que ese es nuestra base para considerarlo. Sí, sí, muy cierto. Está prácticamente ausente. Por eso, digo, son quizás programas muy centrados en lo disciplinar, ¿no? Bueno, el de práctica ahí es un tanto ambiguo, toca algunas cosas disciplinares y después mucho conocimiento más del terreno, si se quiere, pero efectivamente. Digo, bueno, a ver, todas estas preguntas creo que son las que motivan la reflexión sobre la enseñanza, y me parece que si uno quiere promover alguna mejora más en la calidad de las propuestas de formación en los profesorados, este es el tipo de trabajos que debería fomentar más, no solo desde nosotros con los equipos de formadores, sino entre formadores también. Digo, como hablábamos entre los alumnos, digo, me parece que es lo mismo, y la idea de reflexionar sobre estos aspectos que ustedes bien identificaron me parece que es clave para mejorar la enseñanza. Por último, a ver, solo a los fines de tocar algunos temas, porque obviamente necesitaríamos mucho más tiempo, creo que hay algo importante a pensar en relación a la evaluación de los aprendizajes, yendo con esto, digamos, de una planificación de ciertos objetivos. Hablamos en la primera clase de las estrategias de enseñanza, y fuimos recorriendo, digamos, la vez pasada hablamos de, bueno, estrategias de enseñanza, y cómo las estrategias indirectas a veces llevaban más tiempo, pero a la vez promovían un aprendizaje más profundo, e incluso eran más adecuadas para el desarrollo de capacidades profesionales. Hoy vimos justamente la planificación y los objetivos de aprendizaje, hablando de que menos es más, la necesidad de priorizar, más aún en un contexto como este, y no quería cerrar sin algunas notas, digamos, en relación a la evaluación de los aprendizajes. Y solo ahí algunas cuestiones para compartir con ustedes, que creo que son muy sabidas por parte de, digamos, en el marco de lo que es la evaluación formativa, que algunos de ustedes la habían mencionado en el grupo, en uno de los grupos. Y es la importancia, en primer lugar, de esto, de establecer criterios claros y que sean comunicados a los estudiantes. O sea, y el criterio de evaluación es qué aspecto de su aprendizaje yo como docente voy a valorar, voy a dar valor, voy a poner sobre valor al momento de evaluar, ¿no? Y acá muchas veces también se recurre a lo que yo les mencionaba antes, que se dice, bueno, la aplicación de los conceptos de la materia.
y yo me pregunto qué conceptos de la materia uno quiere que el estudiante aplique. Entonces, poder precisar esos criterios es clave porque también nos permite formular las consignas de evaluación. Si yo quiero que un estudiante, en el análisis de un caso, utilice 3 conceptos centrales, que para mí son centrales, que forman parte del programa de la materia, se lo puedo decir en la propia consigna. Analiza este caso a la luz de estos 3 conceptos que vimos en el programa de la materia. Y no hago que el estudiante tenga que leer mi mente y preguntarse cuáles son los conceptos que para el docente serían claves, sino que lo que le estoy diciendo es, mirá, yo lo que quiero y lo que voy a evaluar es cómo vos aplicás estos 3 conceptos que para mí son centrales. Y ya queda claro desde la consigna de evaluación. Pero para eso tengo que tener muy claro el criterio, ¿no? Perkins habla de trabajar sobre las partes difíciles, y fíjense que hay una cita que dice, de su libro de aprendizaje pleno, que dice, la educación escolar habitual incluye una importante práctica de las partes difíciles. Esto es bueno. Sin embargo, por lo general, no es suficiente y no se trabaja en forma individualizada. Cuando pienso en mi educación, desde el jardín de infantes hasta la universidad, me sorprendo al descubrir con qué poca frecuencia tuve la oportunidad de revisar mis labores para reforzar las partes difíciles. Cuando me devolvían mis trabajos escritos, por lo general, las correcciones contenían comentarios del estilo 95%, 70%, buen punto, incluir más fundamentos, lo cual no me brindaba la información suficiente para diagnosticar con eficacia cuál era la dificultad de las partes difíciles, y tampoco me permitía mejorarlas, porque para entonces ya habíamos pasado al tema siguiente. O sea, esta idea de los errores, pero no dar oportunidades para trabajar sobre esos errores. Exactamente. Y hay un punto también que yo me lo pregunto en relación a las partes fáciles o a las valoraciones positivas. También muchas veces como docente valoramos las cuestiones positivas, pero muy de manera reducida, así muy sintéticamente. Mucha claridad en el texto, cuando quizás corresponde desarrollar un poco más esa valoración positiva, ¿no? Es decir, mira, en el texto fuiste muy claro, fíjate que planteaste una primera idea y después desarrollaste 3 argumentos, incluso marcados por párrafos, donde sostuviste esa primera idea y realmente la lograste explicar. Digo esto porque hay cosas que para nosotros quizás son evidentes y para los estudiantes no. Y si nosotros valoramos eso y le decimos por qué lo valoramos, capaz que el estudiante dice, entonces el expresar un texto claro significa esto. Ya está aprendiendo por la devolución positiva que yo le di de su trabajo, no solo por la negativa. ¿Se entiende? Entonces creo que eso también es un punto a considerar, tanto para las partes difíciles o los errores o las cuestiones a mejorar, como para las partes que son valoradas. Usar diversos instrumentos, y esto me parece que es clave en este contexto. No todos los estudiantes logran expresarse de la misma forma, y en general en los profesorados predominan las evaluaciones escritas. Entonces, ¿por qué no hacer que los estudiantes nos envíen audios? ¿Por qué no hacer que un estudiante elabore un diagrama, un dibujo, elabore un video, tome una canción y me diga por qué esa canción le remite al contenido que trabajamos? O sea, poder pensar en distintas formas de expresar lo que comprendieron, y no solo el texto escrito o la palabra oral. Me parece que es importante que atraviesen distintas instancias. La idea de retroalimentar, obviamente, es clave dentro de lo que es la evaluación formativa, y ya lo hemos visto. Y lo último que quería señalar es la relación entre evaluación y calificación. Y acá tenemos un gran tema, porque sabemos que son 2 cosas distintas. Evaluar es justamente poner sobre valor, calificar es introducir esa valoración en el marco de una secuencia de números o de un estándar que yo tengo para calificar en un determinado procedimiento, ¿no? Entonces, algo que yo considero positivo en términos de un proceso de aprendizaje, después tengo que llevarlo a un 5, un 8 o un 10. Y ahí hay una relación bastante arbitraria. Y en general, con muchas dificultades. Y con mucho impacto en las trayectorias de los estudiantes. Porque un estudiante desaprobado es alguien que tiene que volver a recursar la materia. Entonces, tiene mucho impacto la calificación
en la trayectoria y a veces subestimamos ese impacto. Y yo acá quiero compartirles solo una reflexión. En general, cuando hablamos de esto, nos encontramos muchas veces con este tipo de construcción de calificación. Bueno, un 15% del 10 de la nota o del 100% de la materia, un 15% es la asistencia, un 30%, un 15% de la participación en clase, un 30% el parcial y ahí se me fue un número, un 40% el final, ¿no? Y yo digo, a ver, en primer lugar, si estos son nuestra forma de construir la calificación y los criterios que vamos a tener en cuenta, o los instrumentos en realidad, bueno, criterios / instrumentos, algunos son instrumentos, el final y el parcial son instrumentos, la participación en clases son criterios, y la asistencia es un criterio, entonces ya vemos que hay cosas que se están confundiendo acá. Y digo, ¿yo tengo registro como docente de la asistencia de todos los alumnos en todas mis clases? Si lo tengo, lo puedo evaluar, si no, no. ¿Tengo registro como docente de la participación de los alumnos en todas mis clases? Para que no me quede una percepción subjetiva solamente, sino objetiva. Digo, y que yo después, al momento de retroalimentar al alumno, también le pueda dar evidencias de esa decisión que estoy tomando al momento de calificarlo. Y en segundo lugar, si a un estudiante le fue mal el día del parcial porque justo tuvo un incidente personal o algo, ¿qué pasa? Ese estudiante se pierde de sacarse 3 puntos de la materia porque simplemente tuvo un mal día o porque tuvo un problema. Entonces yo cuestiono bastante esta forma de construir la nota, ¿no? y la calificación, porque me parece que está asociada a lo que son los objetivos de aprendizaje, sino que es una nota más basada en instrumentos, en fotos que uno aplica de vez en cuando o en percepciones subjetivas en el peor de los casos. Y creo que sería interesante pensar, esto es solo un ejemplo, pero quizás en otro tipo de construcción de una nota. Es decir, yo en mi materia me propongo que los estudiantes comprendan los conceptos centrales, y tengo claro cuáles son, volviendo a lo antes, que analicen situaciones educativas a la luz de los autores que vemos en la materia, que tengan un pensamiento crítico en relación a esos autores, que entiendan cómo piensan esos autores, cuáles son los supuestos, cuáles son las lagunas, que logren formular contraargumentos y que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. Porque yo creo que esto es central para que un alumno logre consolidar su aprendizaje. Y en el marco de la calificación final, yo le doy distintos pesos a estos objetivos. Entonces le doy bastante peso a los primeros 2, creo que es clave que comprendan los conceptos y que analicen situaciones educativas a la luz de los autores. Me pongo un poco menos exigente, quizás, o le doy menos importancia al pensamiento crítico en relación a los autores, porque, por ejemplo, puedo estar en una materia de primer año, donde quizás no tienen las herramientas suficientes para desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, bueno, le doy menos valor en la nota y le doy un 15% a la reflexión sobre su proceso de aprendizaje. Entonces, es una nota que, si bien toda nota sigue siendo arbitraria, me parece que refleja mucho más si el alumno aprendió o no que la otra forma de construir la nota. ¿Se entiende? Y obviamente, lo complejo de esto es que para cada una de estas cosas yo tengo que tener evidencias. Entonces, tengo que tener ciertas actividades que a mí me demuestren de qué modo los estudiantes comprendieron los conceptos. Tengo que entender ciertas actividades que a mí me demuestren hasta qué punto pueden analizar situaciones educativas a la luz de los autores. Y justamente si yo tengo que tener evidencias de esto, tengo que construir consignas que hagan énfasis en esto. Y es por eso que la evaluación también tracciona la enseñanza. Al momento en que yo me pregunto cómo evaluar, qué criterios tener, eso también me tiene que llevar a repensar qué actividades de enseñanza voy a proponer a los estudiantes. Incluso cómo voy a retroalimentar esas actividades. Porque si yo quiero lograr estos objetivos de aprendizaje, mi foco va a estar puesto ahí. Entonces yo voy a ver muy bien cómo ese alumno analizó situaciones y cómo las analizó a la luz de los autores, y le voy a sugerir nuevos autores, etcétera, porque ese es un criterio de evaluación que yo tengo presente.
Entonces, solamente compartir con ustedes algunas cuestiones vinculadas a la evaluación formativa y por último algunos consejos de Anijovic y de González que los seleccioné, brindan muchos más, pero esta idea de compartir las expectativas de logro con los estudiantes, cuanto más precisos podamos ser respecto de lo que esperamos de ellos, más eludimos la incertidumbre y realmente ponen foco en lo que nosotros queremos que aprendan. Mostrar buenos ejemplos y contraejemplos, buenos ejemplos de evaluaciones, errores recurrentes que nosotros percibimos en el desarrollo de las actividades, sirven mucho los ejemplos y los contraejemplos. Este es un tema, brindar la retroalimentación en un tiempo cercano a la entrega de las actividades. Cuanto la retroalimentación está más lejana al tiempo de la actividad, menos impacto tiene en el proceso de aprendizaje. Hay muchos papers que muestran esto, esta relación entre lo inmediato de la retroalimentación. Focalizarse en algunos aspectos del desempeño. Hay veces que cuando queremos dar una devolución a un estudiante o a un docente, abordamos todo, y no queremos dejar nada sin decir. Y lo cierto es que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si queremos retroalimentar, por ejemplo, la práctica de un docente, una planificación, una observación de clases, una evaluación, tenemos que focalizarnos en pocas cosas. Y que el docente se quede pensando en esas pocas cosas. Y priorizar. El resto lo voy a tener que dejar de lado. Y lo trabajaré en futuras observaciones, lo trabajaré el año que viene. Yo lo que hoy priorizo frente al desempeño de ese docente son estos 3 puntos, que considero que son los más críticos. Todo el resto, tengo que yo morderme la lengua y entender que eso va a ser mejor para su propio proceso de aprendizaje. Poder señalar pocas cosas con profundidad. Y nuevamente ofrecer preguntas para que reflexionen sobre sus aprendizajes. Esto de expresar inquietudes, ¿no? En el marco de lo que nosotros veíamos y utilizando obviamente un lenguaje accesible, sea para el docente o sea para el estudiante. Así que bueno, solo son notas, obviamente podríamos hacer 2 talleres más de evaluación, no era el objetivo, pero sí me interesaba esta idea de cerrar el ciclo y poder haber planteado cuestiones de la enseñanza, de las estrategias de enseñanza, de los objetivos de aprendizaje, de la planificación didáctica y de la evaluación de los aprendizajes como grandes aspectos a trabajar con los docentes en el marco de una institución que forma, ¿no? Así que por mi parte, solo compartirles esto. Me gustaría ahora sí abrir lugar a percepciones, comentarios, quizás que me cuenten sobre todo en relación a este segundo encuentro, qué cosas se quedan pensando, Sí. Una sola duda me quedó respecto de la primera parte, ¿no? Cuando decías al íbamos a analizar las planificaciones, hablabas como de 4 consignas o de 4 puntos de vista, digamos, para analizar una planificación. Y las 2 últimas, ahí me quedó la duda, si podés aclarar un poco, entre expresar inquietud y sugerir, que para mí la línea es muy delgada, digamos, ¿cuál sería la diferencia entre las 2 y podrían cuadrarse las 2 en una, digamos? Efectivamente, es muy delgada porque de hecho el expresar inquietudes muchas veces adelanta las sugerencias que uno quiere hacer. Pero era lo que les decía, en algunos casos, antes de sugerir, yo quiero entender cómo ese docente pensó y decidió lo que propuso, ¿no? Porque a veces está bueno entender la mentalidad del otro y qué lo llevó a tomar ciertas decisiones antes de sugerir. Entonces, en ese marco yo hago preguntas que en verdad estén muy vinculadas con mi sugerencia posterior, pero primero quiero saber por qué él tomó esas decisiones para poder sugerir. En otros casos le puedo preguntar ya a los fines de casi convertir en una sugerencia, sino de poder preguntar, por ejemplo, ¿qué bibliografía tomaste en cuenta? Bueno, eso ya adelanta una sugerencia que yo le quiero hacer de hay un conjunto de bibliografía que no estás considerando en tu planificación y que es muy importante. Entonces, yo primero adelanto algunas preguntas que motiven o que generen cierto terreno fértil para poder después sugerir. Y en otros casos, para entender qué lo llevó a tomar esa decisión, antes de mandarme yo con una sugerencia que no tenga en cuenta la decisión que ese docente tomó.
Ahora, ¿sí es más claro? Ok. ¿El resto? ¿Algún comentario, algún aporte para su práctica? ¿Cómo ven lo que trabajamos en el encuentro de hoy? Bueno, buenas noches. A En mí mi caso me voy es con la... sumamente... Hablaron dos, yo identifiqué a Natalia, perdón. No sé quién más Sí. estaba hablando. Dale, Nati, dale, habla. Bueno, gracias. Sí, a mí la verdad que me voy con esta idea de que menos es más, que es algo que me gusta, y el tema de el escrito coloquial. Entonces, me parece que por ahí yo, personalmente, profesora en Ciencia de la Educación, donde nos formamos leyendo teorías, que sabemos hablar en difícil, me gusta esto de, sobre todo que yo estoy en una institución de música, en el Instituto de Música, con muchos colegas que son de otra rama, esto de trabajar la simplicidad, pero no perder lo disciplinar o lo específico o el vocabulario técnico, me parece que me voy como con eso como guardado para poder transmitirlo y acompañar en los escritos de un programa, de una planificación, donde la redacción sea más entendible para todos, y esta cuestión de que menos es más, lo veo y creo que todos lo vemos cuando analizamos proyectos, de esta cuestión a veces tanto que queremos decir y que a veces, muchas veces, no sabemos ni lo que quieren decir. Entonces, bueno, la verdad que últimamente también lo trato de aplicar, ¿no? Y bueno, esto me viene como a confirmar de que hay que ir por ese camino con estas nuevas realidades que tenemos. Gracias. Me sumo a lo que dice Natalia, con esto de lo menos es más, y esto que dijiste, Manuel, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos? Llevado a todos los componentes de un diseño de la enseñanza, de una planificación. Pensaba en la evaluación, y creo que, en mi caso, creo que es el mayor desafío, esto de los criterios. Generalmente los criterios están envasados y pensados en participación, cumplimiento, responsabilidad, y no digo que no sea importante, pero pienso en qué realmente aprendió, o sea, cómo hacer cambiar esa estructura de que si no me presenta en tiempo, si no me no apruebo, o sea, creo que el mayor desafío me parece que está también uno hacia el otro, claramente, pero lo centraste en la evaluación esto. Si pongo el criterio, tengo que pensar en la consigna, en el saber, y ir transformando, o sea, objetivo en metas, empezar a trabajar en recortes, y quizás los recortes se traducen en tópicos, y empieza a aparecer otra dinámica en el diseño que nos habilita otra puerta que a lo mejor creo que tiene que ver con el desconocimiento o esta incertidumbre que nos hace pensar si será posible, pero me quedo con esto, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos en todos los componentes? Y la verdad que es un desafío muy importante para esta época que estamos transitando. Y hay dos cosas, digo, solo agrego yo creo, hago una reflexión personal, digo, una autocrítica, y a veces los pedagogos hacemos un excesivo uso de las palabras, digo, y de la retórica, y yo cada vez estoy un poco intolerante a esas situaciones porque digo, he escuchado muchas palabras a veces que no dicen nada, nada. Y hay algo de cómo nos formamos, digo, lamentablemente, digo, de que tenemos un discurso a veces muy enroscado. A mí me pasó, miren, una experiencia cuando yo trabajaba en UNICEF. Me fue muy difícil, creo que fue la mayor experiencia de aprendizaje en términos de comunicación, porque UNICEF todo el tiempo le habla a sus donantes. O sea, UNICEF tiene que transmitir problemas sociales importantes, proyectos educativos centrales, en palabras muy simples, porque le habla al público, al donante común, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese momento Elena Duro era mi jefa y me agarraba las cosas que yo escribía. Y me decía, esto no, y iba al área de comunicación, y algo que yo escribía literal, en 10
10 oraciones me lo pasaban a una. Y al principio yo era muy resistente con eso. Y decía, no, pero te das cuenta, el área de comunicación, siempre uno despotricaba contra el área de comunicación. Y me terminé dando cuenta lo importante que es comunicar, y comunicar simple, breve. Digo, cuando uno escribe los textos, poder generar que un párrafo sea una idea. Digo, volver a los sentidos mínimos de la escritura, digo, creo que eso es clave, y a veces, digamos, como pedagogos y como de parte de las ciencias sociales tenemos un discurso muy enroscado, digo, así que creo que eso es importante reflexionar y tenerlo presente. Y perdón, María Laura, habías dicho otra cosa en relación a lo de y la evaluación. Yo creo que es un gran tema. Es un gran tema en todo el sistema educativo. No estamos formados, porque aparte la evaluación, para hacerla bien, requiere un saber técnico muy preciso. Digo, no es fácil identificar criterios, indicadores, instrumentos. Digo, es toda una complejidad que muchas veces se subestima. Y me parece que justamente esta idea de, a ver, ya sirve, aunque cueste instalarlo un montón, diferenciar criterios de requisitos. ¿Qué es un requisito para evaluación? ¿O qué es un requisito para aprobar la materia? ¿Y qué es un criterio de evaluación? El requisito es que entregues los trabajos a tiempo, el requisito es que hagas el parcial, que hagas el final, todos esos requisitos. Sin esos requisitos, yo no voy a estar en condiciones de evaluarte. Pero lo que yo evalúo es el aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces, quizás diferenciar eso sirva un poco más para separar la paja del trigo y ir en esa línea, pero es un saber complejo. Profe, un comentario en la línea con lo que venías diciendo y las profes anteriores. Yo subrayé también 2 ideas, y una que tiene que ver con la planificación, esto de para quién planificamos. Y a veces estamos muy estructurados de a quién le presentamos. Yo soy profesora de práctica y me hizo acordar mucho a mis alumnos cuando le digo, no planifiquen para mí, planifiquen para sus sujetos, pero uno también está tan metido en una estructura que hasta le baja la estructura al docente de cómo tiene que planificar, y me llevo como desafío, que va a ser un gran desafío, esta planificación, hablarle al estudiante y que sea un diseño distinto, que esto significa romper con muchas estructuras, empezando por el diseño, que está muy también por ahí, te viene la forma de cómo hacer. Y bueno, y recién justo te adelantaste con requisitos y criterios, o sea que me aclaraste un montón, que es una confusión que en todas las planificaciones se ve, como que los criterios están muy sujetos a requisitos más formales de presentación. Así que bueno, ahí ya anoté otra vez. Así que bueno, con esas 2 ideas me quedo. Una sugerencia, a mí, ahí voy, César, a mí me sirve, digamos, hay veces que yo uso una rutina como una brújula, y al iniciar el programa de una materia, una materia, en verdad, a mí me gusta la primera clase sí dedicarle mucho al programa, y usamos la brújula que es norte, necesidades, a ver, esperen, es S, sur, sugerencias, este, ¿qué les entusiasma? Y oeste, ¿qué obstáculos pueden encontrar para atravesar este programa? O sea, es una materia de prácticas. Entonces yo dejo un momento de lectura del programa, o sea, en la misma clase, leen el programa completo, y después hago esta ronda de, bueno, ¿qué cosas les entusiasma de este programa? ¿Qué cosas se preguntan o sugieren? Digo, y empezar con pequeñas preguntas de este tipo, ya los estudiantes empiezan a entender el programa, a entender cuáles son nuestras intenciones, a preguntarnos lo que no queda claro, a reconocer que ellos ya están percibiendo algunas cuestiones difíciles de entender, o difíciles las prácticas, por ejemplo, los tiempos, cómo van a ser aquellos que trabajan, y ya me están adelantando a mí posibles obstáculos para cursar el programa de mi materia. Entonces ya en la primera clase, digo, me parece que tienen como logran una comprensión un poquito más acabada de las intenciones que uno como docente tiene. Digo, como una sugerencia, digo, César. Sí, retomando lo que dijo María Gabriela y María Laura, cuando nosotros pensamos hacia dónde planificamos, y planificamos para el alumno pensando en ello y cómo decimos aquello que estamos planificando,
a veces también por ahí, o si no, tendríamos que pensar que el alumno sea partícipe de esos criterios de evaluación. Si nosotros le planteamos los objetivos, planteamos la planificación, los contenidos, también podríamos tener una retroalimentación de ellos pensando qué vamos a aprender o cuáles serían las cosas que debería aprender de esto, y eso crear como criterios en conjunto con el estudiante. Conozco algunos casos de profesores de práctica o residencia que al comienzo así de año, como vos lo planteaste, Manuel, han hecho y han tenido un buen resultado de trabajo porque tomaron el programa al comienzo y dicen, bueno, vamos a ver qué vamos a aprender. Le hizo partícipe de la producción de esos criterios, teniendo en cuenta su propio proceso y qué es lo que querían aprender a partir de eso, qué competencia a partir de los marcos de referencia también. Por ahí es interesante escuchar la voz del estudiante también, como construcción, que no sea solamente unilateral, sino que sea más bidireccional esa construcción de esos criterios. Y aparte hay veces que también introduce cierto criterio de justicia, en el sentido de que uno como docente quizás se propuso un criterio, pero después en el devenir de la materia te lo olvidaste. Digo, entonces volver a retomarlo con los estudiantes también te permite que el estudiante te diga, che, pero esto no, o sea, no lo enseñaste, no lo trabajamos con profundidad. Y ahí uno puede también volver a revisar y decir, no, es cierto, esto no se abordó, y cambiar ese criterio, ¿no? Yo personalmente quisiera, me quedo pensando no solo en la primer clase de nuestra materia, sino en las últimas. Sería interesante retomar ese programa o esa planificación en forma conjunta con los alumnos y preguntarles o buscar un espacio si aquellos objetivos que nos planteamos en un principio en el cursado, ellos consideraban que lo alcanzaron o no, y la devolución que puedan hacer, ¿no es cierto? Analizar ese programa que tal vez fue muy ambicioso en la cantidad de contenidos o en el orden inclusive, en el orden que lo fuimos planteando, tal vez los mismos alumnos nos presenten alternativas, sobre todo pensando al año siguiente. Sabemos nosotros que cada grupo, cada año, cada ciclo lectivo, cada cuatrimestre es único, pero toda esa información sería importante recuperarla para repensar nuestro programa, nuestra planificación para el grupo siguiente. Inclusive si tenemos grupos paralelos, podemos aprovechar, integrar, buscar un espacio de integración entre, no sé, pienso en la primera división y la segunda, cosas de compartir esas experiencias y esas miradas del alumno que es tan importante, y le vamos a ayudar a ellos, pienso también, cuando ellos sean docentes, en buscar esos espacios de reflexión de su propia práctica, de su planificación, y escuchar al alumno, que a veces cuesta tanto, la verdad que no estamos, no sé, me parece, están acostumbrados. Laura, mira, lo que dijiste me parece clave y me hizo pensar en esta idea nuevamente de protocolos, que a ver, obviamente somos docentes de nivel superior y a veces no nos gusta mucho que nos digan qué es lo que hay que hacer, y se aplica este criterio de la libertad de cátedra, digamos, y cuesta penetrar las prácticas de formación en el nivel superior, ¿no? Pero si uno generara cierto consenso en el equipo docente de ciertas prácticas que uno considera deseable que ocurran en el marco de las materias, ¿no? Entonces, en todas las primeras clases vamos a analizar el programa con los estudiantes, en absolutamente todas las materias. Al finalizar cada una de las materias, va a haber una clase entera destinada a hacer una evaluación de ese programa con los estudiantes. Y el docente va a tener que de alguna forma reflexionar sobre esa evaluación, y al momento del año que viene, que presenta su planificación, incluir qué cambios hizo a partir de la evaluación del año pasado. Y los estudiantes de alguna forma van a tener voz y van a poder opinar de lo que aprendieron y de la exigencia de ese programa o no. Digo, me parece que la idea de ir instalando estos acuerdos permiten cambiar las prácticas de formación, y es lo que vos decís, muestran otros modos de enseñar. Muestran otros modos de enseñar a esos alumnos que en algún momento van a enseñar en las escuelas. Entonces, qué mejor que lo atraviesen.
y quizás instalando rutinas de este tipo, que quizás al principio los docentes lo vean forzado, digo, ¿por qué tengo que destinar una de mis 10 clases? Porque también es eso, a veces con los paros, con esto, con los feriados, etcétera, te queda poco tiempo, ¿por qué tengo que dedicar una clase entera de esto? Y bueno, porque justamente en esa clase vos estás marcando la cancha. En esa clase estás expresando tus intenciones hacia el estudiante. En esa clase le estás contando al estudiante qué es lo que va a ver. Es clave para el proceso de aprendizaje. Y vale la pena. Algo que quería agregar que me pareció interesante es la presentación de los programas. Me parece que presentarlo, por ejemplo, mediante un mapa conceptual, relacionando los contenidos, el alumno ya le presentamos el primer día y ya le aparece con claridad, porque muchas veces preguntan, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? Entonces, mediante un mapa conceptual que lo pueden tener en su carpeta, en sus apuntes, pueden ir marcando, pueden ir agregando, pueden ir viendo las relaciones. Me parece interesante eso, el formato de la presentación, porque el programa en sí es para el alumno, el programa es para el alumno. Entonces me parece que ver la manera de presentarlos está bueno para que ellos lo puedan entender mejor, para que no sea una lista de contenidos que muchas veces no entienden el porqué. En cambio, presentándolo así me parece que está buena la idea. Y Carla, el uso de preguntas también. En esta materia nos vamos a preguntar esto, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de sociología, uno podría decir, mira, en esta materia nos vamos a preguntar por qué en nuestro sistema educativo los alumnos de los contextos más desfavorecidos tienden a tener peores resultados, como pasó en las últimas evaluaciones Aprender. Y vamos a investigar sobre eso. Y en verdad lo que el estudiante, esa es la pregunta que atrae, ¿no? De por qué será. Después nos metemos con Bourdieu, después nos metemos, con la pedagogía crítica, etc. Claro. El alumno Bourdieu no lo conoce, el concepto de reproducción social no lo conoce. Entonces, si yo le quiero comunicar a él para qué le va a servir mi materia, quizás tengo que ponerme a pensar qué preguntas serían motivadoras, ¿no? Yo me quedé pensando de otra manera, desde otra mirada al espacio. Yo me quedé pensando, no sé si tal vez a ustedes les pasó lo mismo, cómo trasladar esa planificación, los objetivos de una planificación, cómo trasladarla a un momento de evaluación o a un instrumento de evaluación. Si yo me planteé en mi planificación tal objetivo y le planteo un parcial, cómo ese objetivo lo reproduzco, lo repito, lo adecuo a ese parcial, lo explicito, ¿sí? Y lo mismo, así como lo explicito el objetivo, yo pretendo con este parcial tal objetivo. Tomé tal contenido. Los contenidos generalmente no hay problema porque están explícitos. Y ahí también en ese parcial, yo me quedo pensando que en un parcial uno generalmente le da las consignas directamente, pero no le dice, no sé si les pasa a ustedes, pero yo pienso en mi práctica, ¿qué pretendo con ese parcial? ¿Qué pretendo? ¿Qué busco? Que el alumno me demuestre qué, que aprendió qué, que sepa qué, que relacione, que compare, que comprenda. Estoy pensando en un futuro instrumento de evaluación en la necesidad de explicitar el objetivo preciso, el criterio preciso para ese parcial escrito, por ejemplo, para ayudar al alumno y después buscar un espacio para que el alumno te cuente, te diga si le costó, si no le costó, si estuvo claro, si tiene sentido, si le ve coherencia. A veces nos ayuda un montón. Pienso en este ejercicio que hicimos y no sé si mi planificación va a resistir un análisis así, y estaría bueno buscar espacios para aprovechar la mirada de los alumnos, del colega. Estaría buenísimo tomar un instrumento y el estudio no el estudio sino el análisis que hicimos, estaría buenísimo tomar un parcial, por ejemplo, un examen parcial de cualquier materia y hacer esas mismas preguntas. La verdad que me resulta muy enriquecedor este tipo de ejercicio realmente. Una sugerencia, eso lo plantea el diseño por comprensión de ir, de atrás para adelante, en el sentido de poder pensar cuáles son las metas o los objetivos de aprendizaje que yo me propongo, y yo diría, formular la evaluación,
¿qué evaluación a mí me daría cuenta que de alguna forma ese estudiante alcanzó esas metas? Yo me propuse estos objetivos de aprendizaje. Ok, entonces, ¿qué evaluación, qué actividad un estudiante debería resolver y al resolverla estaría demostrando comprensión o estaría demostrando que esos objetivos se lograron? Y después pienso la secuencia de enseñanza. A diferencia de lo que solemos hacer siempre, que es objetivo de aprendizaje, la secuencia, y cuando terminé la unidad pienso la evaluación, contrario. ¿Por qué? Porque si yo tengo en claro cuál es el aprendizaje que quiero lograr, ¿y qué tipo de producción va a hacer el estudiante para demostrar esa comprensión? Mi secuencia de enseñanza tiene que estar orientada a ir guiándolo para que pueda resolver esa actividad de la mejor forma posible. Entonces, si yo pido que aplique ciertos conceptos, pienso, bueno, ¿cuál es la mejor situación para aplicar conceptos? Digo, bueno, voy a plantear un caso o un problema. Y en ese problema va a ser de estas características y voy a pedir que utilice estos 3 conceptos de estos autores que son centrales para esta unidad. Ok, entonces si esa es mi evaluación final y con eso voy a evaluar si el estudiante terminó o no de llegar a esos objetivos de aprendizaje, ¿cómo voy a enseñar? ¿Voy a enseñar solamente leyendo a los autores? No, porque yo lo quiero formar para que los aplique a situaciones. Entonces, muy probablemente a medida que vaya trabajando los autores, voy a ir mostrando situaciones donde eso se aplica. Entonces, ahí es donde la evaluación tracciona la enseñanza. Y claramente ahí, digamos, tiene que haber mucha coherencia entre todas esas. Yo quisiera retomar la parte de planificación, pero digamos como secretarios académicos, que somos la mayoría de los que estamos acá, respecto de los programas y planificaciones de nuestros docentes y de la observación de clases. Nosotros el año pasado comenzamos con las observaciones y bueno, el tema de la retroalimentación es la parte más difícil, digamos, y bueno, no se puede cerrar hasta no charlar con el docente. Esto un poco lo que se decía acá, ¿por qué tomaste esa decisión? Porque nosotros podemos dar la sugerencia de cómo seguir avanzando, ¿no? Teniendo en cuenta acá, por ejemplo, la escalera, o bien yo suelo tomar el protocolo SER también para hacer ese tipo de devoluciones. Y otras veces ocurrió que, bueno, uno no conoce qué es lo que pasa antes y entonces da sugerencias sin saber toda la trayectoria. Y posiblemente ese docente lo fundamente muy bien, argumente muy bien por qué tomó, o de última, por qué tomó esa decisión, o como profesores de práctica, cuando vamos a observar también por qué, si presenta una planificación el estudiante, o una hoja de ruta, por qué no se desarrolló de esa manera. O sea, es crucial la forma de hacer la retroalimentación y el lenguaje que vamos a utilizar. Retomando un poco los profes de ciencia, que por ahí es muy difícil, y entonces cuando, por ejemplo, nos encontramos con docentes de la formación técnica, es mucho más difícil todavía que nos comprendan. Y retomar esta cuestión de los criterios. Por ahí una cosa que con las planificaciones o los programas, preguntarle, ¿qué criterio tuviste en cuenta? Por ejemplo, nosotros hoy revisamos la planificación de práctica. Entonces yo diría, ¿qué criterios tuviste en cuenta? ¿Tuviste el diseño? ¿Tuviste reglamento? ¿Tuviste autores? ¿Relacionaste con otras materias? Porque ahí veíamos que se superponían, ¿no es cierto?, ciertos contenidos que podrían desarrollar otros. Bueno, es de pronto esa forma y ese análisis para poder acompañar. Nosotros nos planteábamos la observación en ese sentido el año pasado. Bueno, venimos hoy, lo charlamos después, hacemos una sugerencia y luego continuamos en otra clase para ver si de alguna manera tuvo continuidad. Y ahí me quedo porque mi perrita está loca. Sí, definitivamente. Por eso les decía que para mí la instancia de retroalimentación es más, hay que pensarla más como un diálogo y una construcción conjunta. Aparte es esto, no tenemos las recetas de todo, entonces muy probablemente en algunos casos no sepamos qué sugerir, lo construimos con ese docente. Me parece que hay que plantearlo de esa forma, ¿no? Como instancias para pensar juntos la enseñanza y tratar de que la enseñanza sea una actividad menos individual, menos aislada y más una comunidad de aprendizaje, lo que ustedes mencionaban al principio.
Entonces creo que hay que plantearlo desde ese lado del diálogo, y esto que vos decís, que es la primera parte de clarificar, de justamente tratar de entender, digo, como en todo en la vida, ¿no? Siempre entender al otro y cómo piensa el otro nos da mejores resultados que avanzar directamente nosotros con lo que pensamos o lo que queremos sugerir. Entonces tratar de entender cómo el otro piensa. La devolución tiene que ser ajustada a las necesidades de ese sujeto. Y si no conocemos cuáles son el punto de partida, es muy difícil acompañar en los distintos momentos. Y no es ponerlo en el lugar de profesional. Se supone que si es un profesional toma decisiones con cierto criterio y con cierta lógica. Entonces uno tiene que reconocer ese lugar de profesional que tiene el docente y tratar de interpelar esa lógica. Decir, bueno, ¿por qué lo pensaste así? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué te imaginaste? Digo, incluso en el momento de sugerencia yo muchas veces pregunto, si tuvieras que hacer esta misma clase de nuevo, ¿qué cambiarías? Y te puedo asegurar que el propio docente te dice todo. O sea, no tenés que sugerirle nada, porque muchas veces el propio docente eso lo lleva a pensar, si no haría esto, no haría esto otro, haría esto de forma distinta y listo. Ya está, es el mejor proceso de aprendizaje, digo, fue autónomo. Bueno, estamos... Creo que no te dejamos ir, Emanuel. No, muy rico el intercambio. No más preguntas. No, muchas gracias. No, te agradecemos un montón la presencia de estos 2 días, nos ayudaste a construir juntos. Me parece que este es el inicio de un camino de formación para los equipos técnicos de los institutos. La verdad es que todos los que estamos acá quisimos estar en este lugar, hemos concurrido. Tenemos equipos a cargo, las áreas, los coordinadores de carreras, y necesitamos espacios de formación para nivel superior, especialmente para reconocer cuáles son nuestras funciones, dentro de qué paradigmas estamos trabajando, cómo revisar nuestra labor, compartir con otros. Así que bueno, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación y que sea el inicio de un camino para nuestro lugar de trabajo. No, por favor, gracias a ustedes. Yo la verdad que por mi parte siempre disfruto mucho de estos encuentros, de estos intercambios. Me encanta poder tener la posibilidad de seguir teniendo, digamos, contacto con las diferentes provincias, aún en este contexto. Así que, bueno, desde ya seguimos en contacto. También seguro, bueno, por redes, algunos de ustedes los tengo, así que cualquier pregunta o reflexión que siga surgiendo, lo compartimos por ahí. Y bueno, ojalá podamos volver a vernos en alguna otra oportunidad, pero para mí fue un placer y les agradezco a ustedes la invitación. Emanuel, yo quisiera aportar también desde la Dirección de Superior y particularmente tu generosidad, esta pasión que le pones en los encuentros. Me parece que este ciclo de estos 2 talleres fueron como un oasis en la tarea diaria de cada uno de los equipos institucionales, de los secretarios académicos. Bueno, en el mío también, les agradecer eso. Sí, como dijo Lucía, o sea, no sé cuánto tiempo hace que estamos acá y estamos todos motivados, entusiasmados. Creo que los secretarios académicos y los institutos formadores se llevan una mochila de herramientas, ideas, sugerencias, propuestas, experiencias, así que me parece que esto va a ser un gran inicio de continuar repensando esta formación que estamos haciendo y bueno, lo que cada uno de nosotros se propone dentro de las instituciones formadoras, ¿no? Cada uno es de su lugar, o sea, nosotros desde la Dirección de Superior, los rectores, los secretarios académicos. Me parece que estamos en un tiempo de una crisis buena, positiva, de repensar muchísimas cuestiones que nos fueron pasando y que bueno, en esta etapa de pandemia y no pandemia también, como fue el nombre de tu taller,
me parece que nos hizo repensar un montón y bueno, dejaron claras líneas, tópicos para seguir pensando. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Adiós. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao. Adiós, chao, chao. Luego. Gracias a todos los colegas. Gracias.